Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta mesa del segundo coloquio Arte, Imagen y Sonido. Em, bueno, pues la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de las Artes y la Cultura y el Cuerpo Académico Arte, Imagen y Sonido, da a usted la bienvenida a los trabajos colaborativos del segundo coloquio internacional Arte, Imagen y Sonido en formato virtual. En esta edición agradecemos especialmente a las y al conferencista magistrales, que son Raquel Scheffer, Rosella Galindo Esparza y Yulia Akmadeva, y a Roberto de la Torre. También agradecemos el apoyo de la maestría en arte, el doctorado interinstitucional de arte y cultura, sede de Aguascalientes, y a la Universidad de las Artes por su apoyo y gestiones, así como el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura. Finalmente, al artista Pilar Ramos por el generoso uso de la imagen de la pieza pictórica Queremos y no queremos, que ha dado rostro a esta edición. Este evento estará llevándose a cabo durante los días 28, 29 y 30 de septiembre del 2021 y se estará transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Coloquio AIS, Arte, Memoria y Feminismo, y también en la revista Arte, Imagen y Sonido, correspondiente a lo estipulado en el programa. Sin más preámbulo, comenzamos con la mesa lógicas y subversiones del capital. Les recuerdo a las y los ponentes que cuentan con 20 minutos como máximo de exposición y al finalizar estaremos escuchando la ronda de preguntas y comentarios. Bueno, voy a hacer una breve presentación de las y los ponentes, como están en eh, en el programa y ahorita les había olvidado presentarme, una disculpa. Mi nombre es Luis Álvarez Azcárraga, voy a ser el moderador y yo soy profesor eh, tanto de la Universidad de las Artes como de la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, bueno, pues empezamos con eh, la presentación de las y los ponentes. Voy a leer la semblanza de la doctora María Isabel Cabrera Manuel. Ella es feminista, doctora en filosofía por la Universidad de Guanajuato, con tesis reconocida con cum laude. Investiga sobre subjetividades, arte contemporáneo, feminismo y violencias. Es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde es numeraria del área de estética, y en la Universidad de las Artes acompaña los procesos de titulación. También es parte del Cuerpo Académico de Estudios del Arte, Imagen y Sonido, así como del grupo colegiado Arte, Memoria y Feminismo. Es asociada y fundadora y actual presidenta de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes, AFAC, capacitada como primer contacto para atención a mujeres víctimas de violencia en el activismo. Es integrante de la comunidad feminista Aguascalientes y forma parte de la Ecorred Feminista, la Lechuza Busa, donde se forma de manera constante como ecofeminista. Ahora voy a presentar al maestro Juan Manuel Vizcaíno. Él es licenciado en Artes Visuales por el Instituto Cultural de Aguascalientes, maestro en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, profesor y coordinador de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Como profesor investigador ha impartido clases en la Universidad de las Artes desde el 2010 y en la Autónoma de Aguascalientes desde el 2016 en las áreas de talleres creativos, proyectos artísticos, cinematografía e historia del arte. Asimismo, ha publicado múltiples artículos en libros y revistas académicas y de divulgación. Coordinador de la fundamentación y operación de la revisión del plan de estudios en la licenciatura en Artes Visuales 2020-2021. Y ahora me permito presentarles a Alan Quesada Figueroa. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Visuales por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Es miembro de la Asociación Mexicana
de Estudios en Estética y de la Asociación de Filosofía y Liberación. Ha publicado los libros Miradas Filosóficas, Estética del Cine en México y Consideraciones Estéticas, Horizontes Multidisciplinarios de la Sensibilidad, y los artículos La interpretación cinematográfica como medio para la formación, El conocimiento como metáfora, Cinema Liberación, el arte cinematográfico como liberador de conciencias, Estética de lo invisible, Decolonialidad del sentir, Materiales para una estética de la liberación, El estadio del padecimiento, entre otros. Ha participado en más de 40 congresos a nivel internacional como ponente. Entre las últimas se encuentran La pérdida del gesto en la era de la civilización enmascarada, Cosmética de la miseria, La máscara indigente en búsqueda de lo invisible y Contra las poéticas del hambre. Y bueno, ha dado varias conferencias magistrales también. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del INBA, como titular e impartiendo las asignaturas de Filosofía de la Danza, Teoría del Arte, Estética y Culturas Estéticas, y en el Centro Universitario en el Centro Universitario Incarnate World, impartiendo las materias Ética, Guión para Animación y Metodología de la Lengua Escrita. Se interesa principalmente por temas concernientes a la estética, el pensamiento en Latinoamérica, la decolonialidad y la filosofía de la liberación, entre otros. Y por último, voy a leerles la reseña del doctor Jorge Terrones. Él es escritor, ensayista, crítico y dramaturgo, doctor en arte y cultura, investigador de arte y literatura del Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, Sección México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Desiderio Macías Silva 2007, Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz 2014, autor de los ensayos Tres sardinas en un plato e Ideas nómadas, Arte Contemporáneo y Octavio Paz 2016, Juan disparó a un buitre que caminaba con pintura azul, un relato sobre arte en Aguascalientes 2021, y 1952, Año Cero, estudio preliminar del rescate hemerográfico de la revista de la Asociación Cultural Aguascalentense 2021, de la obra de teatro El vuelo de Telma 2021 y del libro de ensayo Memorias titulado Recuerdo, que está próximo a publicarse. Y bueno, las ponencias que escucharemos ahora mismo, en principio teníamos 4, vamos a tener solamente 3. Entonces voy a decir brevemente cuáles son, que es formación artística, territorio y pensamiento situado, la justificación del nuevo plan de estudios de la licenciatura en artes visuales de la Universidad de las Artes, que estará dada por Juan Manuel Vizcaíno y María Isabel Cabrera Manuel. También tenemos Jean, la subversión estética como misión política, de Aliber Escobar. Esa es la ponencia que no vamos a poder escuchar debido a que no está presente la ponente. Bueno, está el esteticidio en el arte, en su devenir, mercancía, de Alan Quesada Figueroa, y análisis del discurso visual del empleo de la esvástica en la revista de la Asociación Cultural Aguascalentense, de Jorge Terrones. Entonces yo les estaré dando midiendo el tiempo y tomando algunas notas. Cuando falten 5 minutos, se los haré saber por el chat. Y bueno, cuando llegue el tiempo también, tenemos un poco más de tiempo, pero les recomiendo seguir el formato y dejar un momento para el final, después de las 3 ponencias, para algunas preguntas, respuestas o comentarios de nuestra audiencia, a quien les agradezco mucho que estén, por cierto. Bueno, pues empezaríamos entonces primero con la ponencia de Juan Vizcaíno e Isabel Cabrera. Les pediría que fuéramos apagando las cámaras a quienes no estemos participando para darles prioridad a nuestros ponentes. Cuando gusten, gracias. Hola, hola, buenas tardes.
Acá estamos la doctora Isabel y yo, Juan Vizcaíno, que les compartiremos ahora la lectura de una versión muy sintética de la fundamentación de los planes de estudio. Y la lectura será a dos voces, entonces, bueno, comenzaré yo con la primera parte y así nos iremos cediendo la palabra. No sé en los controles técnicos qué implicaciones tenga eso, pero iremos apagando y prendiendo cámaras y micrófonos acá en esta lectura compartida. También celebrar y agradecer mucho la invitación, el esfuerzo de todas y todos quienes empujaron este bonito coloquio, que nos va a permitir pues encontrar y escucharnos, ¿no? Entonces, para no robarnos más tiempo a nosotros mismos, comienzo con la lectura. Eh, el título de la propuesta que enviamos es Formación Artística, Territorio y Pensamiento Situado, la fundamentación del nuevo plan de estudios de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes, que cabe decir que la versión anterior es 2008 y esta es 2021. El presente trabajo es resultado del ejercicio de investigación y fundamentación para la actualización de planes de estudio de los programas educativos de licenciatura de la Universidad de las Artes. Dado que nuestra institución es de carácter público y por su perfil específico consideramos que el análisis realizado puede ser de interés y utilidad para otras personas e instituciones con vocación artística y o formativa, organizamos este documento en tres momentos. El primero, como levantamiento topográfico para el indispensable ahí hubo una interrupción, perdón. Organizamos este documento en tres momentos: un levantamiento topográfico para el indispensable reconocimiento del contexto del que partimos; el segundo, un trazado, una especie de boceto de lo que imaginamos con base en el levantamiento y en el análisis de las trayectorias y las subjetividades que ya marcan nuestro territorio. Estos dos momentos requieren un respiro intermedio y debería estar seguido por un tercer movimiento, pero este gesto ahora es solo una apuesta, es la tercera parte de nuestro documento. Me tocará hacer lectura del levantamiento topográfico, donde encontraremos sobre todo estadísticas de las condiciones en contexto. Este trabajo no es resultado de un ejercicio demagógico ni una colección de buenas intenciones, sino resultado de una honestidad intelectual que tiene el objetivo de sintetizar el proceso y los resultados generales de la fundamentación de los planes de estudio de 5 carreras de la universidad. En un primer ejercicio estadístico abrimos con el indicador de que para el último trimestre del 2019, 37.7% de la población nacional y el 33.6% en Aguascalientes vive inscrita en comunidades que participan por condición de la cultura de la pobreza, marcada por la desigualdad extrema y la injusticia social, con la consideración de que la pobreza se entiende como realidades globales cuyas causas provienen de los sistemas económicos, político y social, donde se han desarrollado unos determinados mecanismos de supervivencia, los cuales están basados en el trabajo informal y en otro tipo de coyunturas y relaciones sociofamiliares. Más allá de todo indicador estadístico, la pobreza no es solo una condición económica, sino, perdón, sino una experiencia de subjetivación y un entramado de múltiples realidades existenciales concretas que marcan el devenir social y cultural de las poblaciones. Asumir esta condición es un punto de partida para el pensamiento educativo, no orientado desde la esfera idílica de las artes entendida como un marco aspiracional, sino desde el reconocimiento de los desafíos existenciales de las y los actores educativos que participan de la economía de las culturas. Tomando en cuenta que la pobreza no es una condición existencial determinada únicamente por la economía, sino por la ausencia de bienestar, partimos de la convicción práctica de que las actividades artísticas y culturales pueden contribuir en el desdoblamiento del bienestar, inscritas en el intercambio de bienes y servicios en las actividades económicas terciarias. Justo por ello, no siempre representan la generación de capital financiero, sino capital social y cultural, que permiten la producción de cohesión social, arraigos, diversificación identitaria, memoria social, así como la producción de significados, afectos, valores y creencias también sociales.
La revisión de la cuenta satélite de Cultura en México muestra que las actividades que reflejan producción de riqueza son la participación en culturas populares y el consumo masivo de bienes y servicios, sobre todo en la producción de cultura audiovisual, en primera instancia, y en segundo bloque, por la producción artesanal de carácter gremial, tradicional y territorial, y por la producción cultural en los hogares de carácter mayoritariamente independiente en el trabajo informal, fuera del sector industrial, empresarial y del comercio establecido. Aquí es significativo insistir en que el trabajo informal es uno de los rasgos distintivos de la cultura de la pobreza, lo que podría presuponer que dicha participación se presenta en condiciones de precariedad laboral, presupuesto que será necesario observar en este desarrollo. Recurrimos entonces a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que nos permite observar ciertos comportamientos estadísticos de las condiciones laborales de los profesionales de las artes. Por ejemplo, de los 6,075 profesionales, solo 389 son trabajadores subordinados y remunerados, asalariados, mientras que 5,686 son trabajadores por cuenta propia, es decir, el 93.5% son trabajadores por cuenta propia. 93.5%. Al respecto, la UNESCO, en el documento Cultura y Condiciones Laborales de los Artistas, señala que el número de artistas empleados es muy bajo comparado con la población total de artistas. En su inmensa mayoría, los artistas son independientes o trabajan con contratos de corto plazo, siendo por lo tanto autónomos, empresarios o trabajadores independientes. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo publicado en el 19, hay muy poca, ninguna legislación dedicada específicamente a los autónomos en el sector de la cultura en el sentido amplio. Es decir, artistas de todos los países y regiones han convivido con el trabajo precario desde antes de que este término se pusiera en práctica. La precariedad laboral es observable a nivel nacional al recurrir al sondeo de nivel de ingresos, donde encontramos que de un corte de 3,113 profesionales de las artes y la cultura, el 54.7%, más del 50% de la misma muestra, ingresa hasta 7,393 pesos mensuales, o bien el 74% ingresa hasta 11,089 mensuales. Estas cifras son consistentes con la encuesta de empleadores realizada por la misma Universidad de las Artes, que observa que el 93% de las egresadas y egresados de la encuesta percibe menos de 12,000, de los que el 45% ingresa incluso menos de 6,000, es decir, por debajo de 2 salarios mínimos. Vemos entonces que el ingreso estatal es menor que el ingreso nacional de las y los profesionales de las artes, generando una expectativa de inserción laboral con ingresos francamente bajos en el mercado profesional. Es claro que la precariedad, la desregulación e informalidad laborales derivada de las condiciones de pobreza no es una condición cultural externa a la Universidad de las Artes, ya que tiene alcances que impactan las realidades de las y los profesionales de las artes que trabajan en nuestros programas educativos en sentido económico, pero sobre todo psicosocial. La pobreza no se analiza aquí como un dato estadístico, sino como una experiencia de vida, pero frente a una métrica de la pobreza que se levanta como un muro aparentemente infranqueable, insistimos en que las universidades no pueden pensarse fuera de sus contextos socioeconómicos y culturales, en un plano absoluto, ajeno a las condiciones económicas de pobreza que son las que lamentablemente privan en nuestro contexto. Tampoco pueden ni deberían sustraerse a las problemáticas laborales estatales, municipales y comunitarias, sino que por el contrario, asumiendo la responsabilidad de las mismas instituciones de educación superior de trabajar para la formación y preparación crítica de profesionales que incidan activamente en la participación de bienestar social, es labor fundamental de las instituciones, de quienes formamos parte de ellas, atender el contexto y a la realidad específica a la que nuestras y nuestros estudiantes se enfrentan, para sumar de manera decidida a través del diseño de planes de estudio pertinentes a los esfuerzos que no únicamente les presenten mejores oportunidades de desarrollo personal, sino que les permitan formar parte en el mejoramiento sustantivo de las comunidades a las que pertenecen. Bien, continuamos entonces, gracias Juan, con el trazado, que es la segunda parte de esta forma en la que organizamos esta versión resumida de la ponencia. 2.
Trazado. Se mapearon las trayectorias de los y las egresadas en un análisis empírico para comprender el crisol de las múltiples realidades que se han abierto en el campo laboral y social, lo que nos permite hacer un reconocimiento de las trayectorias profesionales para observar las constantes, frecuencias y características comunes de una tipología posible de trayectorias y recursos con los que cuentan. Este análisis es fundamental para, por un lado, ser conscientes de las condiciones a las que se enfrentan las generaciones egresadas, lo que debería ser parte fundamental de las labores de una institución de educación superior, y por otro lado, para darle mayor sustento y enfoque al ejercicio de revisión del plan de estudios para que comprenda dicho análisis y responda con mayor precisión a las necesidades de la sociedad. La muestra agrupa 78 egresadas y egresados de la licenciatura en Artes Visuales, que representa el 23.7% de los egresados del programa, es decir, casi una cuarta parte de la población total que se ha formado en esta licenciatura de la universidad. De esta revisión logramos observar dos grandes circuitos que estructuran y sirven de contexto laboral a las trayectorias profesionales que atraviesan las y los egresados, cada quien con ciertas características concretas. 1. El circuito institucional, son los circuitos de los que vamos a hablar justamente. El circuito institucional, que se estructura por una red de instituciones públicas, gubernamentales y educativas, aloja el 39.7% de profesionales de la muestra. Veamos que el circuito institucional alberga un porcentaje alto de ellos y de ellas, lo que no significa necesariamente que se encuentren en condiciones de estabilidad y regularidad contractual y laboral, ni que los salarios sean necesariamente suficientes para asegurar la manutención para el bienestar y dignidad de vida esperados. 2. El circuito independiente, que presenta una distribución más amplia de agentes relacionados en múltiples actividades profesionales, de las que participan el 60.2% de la muestra total, que se agrupan aquí en tres conjuntos, que son las disciplinas artísticas individuales con 28.2% de la muestra, los espacios independientes con el 16.6% y la práctica de oficios con el 15.3%, que fue muy alto, por cierto. Del circuito independiente, al no depender su ingreso de una institución, podemos decir que este conjunto de profesionistas se enfrenta a las condiciones laborales sujetas al mercado, principalmente al flujo de capitales de la iniciativa privada, lo que convierte a la y al profesionista en un particular en las dinámicas de la oferta y la demanda, distribuidos en el circuito abierto en cierta inscripción y disposición socioeconómica dependiendo de cada caso. Este bloque de análisis se distingue además por una diversificación profesional amplia, así como también por la diversificación de competencias relacionadas con el hacer, los oficios y las artes aplicadas a partir de la implementación de recursos de autogestión, autoempleo y autopromoción profesionales. Se han logrado entonces observar varias cualidades y recursos propios del ejercicio profesional en las trayectorias artísticas, pero también hemos observado 4 tipos de trayectorias recursivas en ambos circuitos, que son la trayectoria autoral, la trayectoria docente, la trayectoria en colectivos y la trayectoria académica, mismas que presentamos aquí con una descripción de sus características y sus frecuencias porcentuales de participación. La trayectoria autoral abarca el 85% de participación. Se observa que la praxis autoral se da en el ejercicio de la producción artística, en la participación en foros, muestras, exposiciones individuales y colectivas, publicaciones, participación en concursos, bienales y apoyos, becas y financiamientos, participación en medios de comunicación y en mayor o menor medida en la venta de obra. De manera generalizada se utiliza como un recurso de movilidad, promoción y autogestión profesional que acompaña de forma complementaria las actividades laborales remuneradas. B. La trayectoria docente abarca el 58.9% de participación. Con la educación artística vemos que no se pretende la formación de artistas, sino participar de la formación integral de las personas al estimular competencias específicas que se relacionan ampliamente con la educación socioafectiva e intelectual en el desarrollo de habilidades para la vida, participando activamente el pensamiento y la acción creativa fundada en las competencias del activo imaginativo, significativo y memorable, al promover la producción cultural situada en las condiciones contextuales del ejercicio educativo, en las aulas y en los talleres, en las escuelas y fuera de ellas, es decir, en la vida cotidiana. C. La trayectoria colectiva abarca a un 52.5% de los circuitos y en esta categoría encontramos la participación en colectivos y grupos artísticos y culturales
que corresponde a la necesidad de participación en redes colegiadas de ejercicio profesional en los circuitos tanto institucionales como independientes, dado que las trayectorias autorales no representan la posibilidad de manutención económica, por lo que resulta necesario agruparse en equipos de trabajo que sumen esfuerzos para la visibilización, promoción e inserción profesionales de sus participantes. Y finalmente la trayectoria académica con un 12.8% de participaciones. Y aquí vemos que las carreras académicas resultan un estímulo significativo que permiten una inserción laboral más estructurada en los circuitos institucionales, dado que el impulso académico refleja la posibilidad de concentrarse en la generación de conocimiento teórico y aplicado en las instituciones educativas, así como la diversificación de competencias en el ejercicio profesional. Dado ese estudio que ya hicimos también entonces de los circuitos y las trayectorias, pensemos ahora en una apuesta, que nos lo preguntamos un poco como si apostamos por esto y pues sí, queremos justamente apostar por esto. 3. Las apuestas que hacemos son 1. Fortalecer las actividades disciplinares y los oficios derivados de las prácticas artísticas como herramienta de ejercicio profesional, siendo las bases aplicables fundamentales en cualquier circuito cultural. 2. Fortalecer la integración de prácticas colaborativas para la integración de redes profesionales que promueven la movilidad y participan activamente de las empresas y las industrias culturales y creativas en la oferta de bienes y servicios. 3. Fortalecer competencias aplicables en las políticas culturales institucionales y no institucionales, realización de proyectos de impacto socioculturales, emprendimiento de empresas e industrias culturales, así como en la gestión y la autogestión de trayectorias profesionales, individuales y colectivas. 4. Fortalecer competencias en educación y mediación artísticas para la consecución de carreras docentes de largo alcance profesional y pedagógico en educación no formal y formal a todos los niveles. 5. Fortalecer los índices de titulación efectiva para permitir la participación en programas de posgrados como campo de especialización en cualquiera de los circuitos existentes. 6. Fortalecer las bases técnicas, conceptuales y creativas de nuestros programas educativos para las trayectorias autorales, que son el frente de visibilización, promoción y difusión de las y los egresados. No está fácil, pero es importante apostar por ello. Bien, para cerrar, gracias Isa. Me voy con el cierre, son 3 parrafitos. Después de estos 6 puntos, que son la apuesta educativa que registramos en la fundamentación, decimos que la fortaleza y especificidad de nuestra oferta educativa está centrada en la producción artística, es decir, en la formación sustantiva y práctica del quehacer de las artes, pero no solamente en un sentido técnico, sino que vinculadas por simultaneidad por destrezas y habilidades creativas, críticas y analíticas, que han demostrado ser valiosas y útiles en un sentido también práctico, entendiendo la formación artística como parte de una trayectoria de participación cultural más amplia. Desde nuestro punto de vista, esta fundamentación fue un ejercicio necesario para la revisión de los planes de estudio de los programas académicos de la Universidad de las Artes, desde una posición emplazada en la educación artística, consideraciones territoriales definidas por un pensamiento situado inscrito en nuestro contexto empírico. Asimismo, estos desarrollos fueron de utilidad en los procesos de planeación, diseño y operación educativa, en los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos de las carreras, así como en el mapa curricular de cada una de ellas, lo que implica la inserción de esta fundamentación en los programas de materia que por efecto tomarán lugar en las aulas y talleres frente a la comunidad educativa de nuestra universidad, permitiendo así participar activa y asertivamente de la vida sociocultural de nuestros territorios a partir de la formación y profesionalización de las artes. Y damos por concluida nuestra participación aquí. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, al maestro Juan Vizcaíno y a la doctora Isabel Cabrera por su interesante ponencia y creo que nos da pie no solamente a las personas de esta mesa, sino en general incluso a ampliar esta discusión que es muy importante, ¿no? Para el devenir de los programas de estudio en carreras relacionadas con el arte, la cultura, la gestión del arte y la cultura también y la producción. Así que muchas gracias. Guarden sus preguntas para ellas, para
para Isabel y para Juan al final, y continuaremos entonces con nuestro tercer ponente, porque como les decía en el programa también estaba la ponencia de Oliver Escobar, quien no pudo estar presente, pero sigue Alan Quesada Figueroa con el esteticidio en el arte en su devenir mercancía. Así que te damos la palabra, Alan, bueno, al doctor Alan, y y Hola, cuando hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todas y a todos. Pues antes que nada, quiero disculparme porque casi no eran solo una ponencia las que faltaba, sino iban a faltar dos. Bueno, de hecho, falta porque tuve un problema con mi computadora, entonces mi archivo, mi ponencia se me quedó ahí, desafortunadamente. Y siempre me ha molestado, tengo que confesarlo, ¿no? Que alguien anuncie una ponencia y termine dando otra. Nunca entendí por qué, hasta el día de hoy. Pero bueno, me disculpo de antemano porque no he recuperado mi archivo. Ojalá en algún momento lo podamos compartir. Sin embargo, bueno, decidí presentarles un texto que había elaborado que es previo a esa propuesta del esteticidio. Entonces, que es un poco más general en cuanto a la estética. Y este trabajo se llama La sinestésica como posibilidad sensible de la vida. Y bueno, pues nada más comentar que voy a hacer algunas anotaciones acá al respecto, conforme vaya viendo el tiempo que me queda. Así que no pierdo más tiempo y bueno, comienzo. El ser humano comúnmente hace referencia a la naturaleza, por ejemplo, su salvación o el peligro en el que nos encontramos, como si se tratara de una entidad diferenciada de él. Este es un lugar común en el lenguaje cotidiano, desde el que ciertamente podemos calcular el estatus sensible de una comunidad y que indica algunas cuestiones relevantes dignas de ser consideradas o bien retomadas. Esperar que se busque resguardar la naturaleza ya nos pone quizá en una perspectiva diferenciada fuera de ella, como si uno mismo no fuese parte elemental de la misma. Este lugar de enunciación ficticio es solo una posición sin compromiso, una zona de enajenación en la que el sujeto confirma su propia exclusión respecto del mundo. Pues parece pertenecer a los grandes magnates que dirigen el destino de la naturaleza y con esta la de todos y la de todas. Este lugar es el sistema mundo. Lo anterior no es más que la decisión de la conciencia y de la sensibilidad humanas que ocasionan un sentimiento de extrañeza ante el mundo. Si el sujeto siente si el sujeto siente el propio hogar como ajeno, nos hallamos ante un conflicto que manifiesta diversos órdenes, entre los que, además de figurar el ético y el político, el subsuelo es estético, en cuanto a una aístesis secuestrada. Me refiero a esta como la facultad primigenia, como aquella a la que se refiere Enrique Dussel en sus 7 hipótesis para una estética de la liberación, como la facultad que descubre los fenómenos originarios de lo que llamamos belleza. Y no solo de la belleza, sino de la complejidad de las cualidades sensibles de las que resulta una amplia gama. Los excesos que han convertido en mercancía la multiplicidad de objetos sensibles han logrado que esta capacidad de la estética para descubrir el mundo se vea mermada en el transcurso de la historia del colonialismo. Es decir, que aquella aístesis que surge ante el mundo se ve degradada en su libertad para experimentarlo, de manera que ahora los seres humanos somos programados para transitar esa experiencia, solo por medio de los objetos exprofeso creados para dicha acción, lo que se traduce en la publicidad millonaria que comercia con los supuestos objetos estéticos, como si las cualidades estéticas estuvieran contenidas en los objetos y no en quienes los crean o participan de ellos.
Así se venden todo tipo de productos necesarios para el goce de quienes han sido económicamente privilegiados. Se vende una cultura mínima. Bajo los imperativos del consumo, las sociedades se van haciendo acreedoras a una lógica del mero tránsito en el que se puede estar mientras se pueda consumir. Este imperativo podría leerse parafraseando a Descartes algo así como consumo luego existo. No se percibe más el mundo para existir como parte de él, sino que es a partir de las posibilidades de consumo que se gana su lugar en él. De lo contrario, se es condenado a habitar en la exterioridad. De la que afirma Dussel en su Filosofía de la Liberación, es la categoría más importante de este sistema filosófico. La estética implica para Dussel una apertura que afecta la corporalidad unitaria humana, una comprensión del ser en el mundo que es simultáneo a un querer vivir en el mundo. Insistiré en que esta posibilidad de apertura a la belleza del mundo se ve mermada por las instituciones al servicio de las grandes economías, que son las mismas que devastan el planeta. Y por lo tanto habría que preguntarse a qué mundo se puede aperturar la sensibilidad actualmente. Si es innegable que nos encontramos inmersos en una iconósfera en la que domina el imperio de la mirada ante las demás facultades sensibles. Se trata de un oculocentrismo que no permite explorar los demás sentidos, a la vez que nos dificulta el acceso al mundo que se intenta percibir. Los primeros quedan fuera de los límites de la percepción, los primeros que quedan fuera de los límites de la percepción son los habitantes de la exterioridad, pues nuestra sensibilidad y nuestra racionalidad están manipuladas fuertemente, por lo que se sugiere la necesidad de un giro estético decolonial. Frente a este problema, percibido como menor por las líneas más logocéntricas del pensamiento, sugiero la necesidad de una desobediencia estética y conceptual inspirada en el sistema de la filosofía de la liberación, en tanto que nos conmina a pensar el mundo desde la destrucción de las categorías clásicas que no responden más a los cuestionamientos que buscan dar cuenta de las necesidades de las periferias y su reformulación que desde el reconocimiento del propio lugar de enunciación puede mirar hacia afuera sin dejar de afirmarse. La desobediencia estética podrá poner en tela de juicio, como uno de sus conceptos básicos, la eficacia de la categoría de belleza, pues debe ir más allá del mundo conocido por la estética adormecida, que en adelante denominaré una anestésica, con la que percibimos el mundo desde la inmediatez. Se busca entonces transitar por la aparente fealdad, dando por supuesto que ello implica salir a los dominios de la exterioridad, es decir, rebasar los límites del mundo implementados por un lenguaje al servicio de la muerte, materializado por una necroestética que permite la colonización de las conciencias a profundidad. La apuesta es por la descolonización del sentir antes que la del saber. Esta última por añadidura, porque no podemos pensar el mundo antes de percibirlo, y si bien nuestros sentidos se hallan castrados por la lógica imperialista, nuestras posibilidades epistemológicas serán mínimas ante un mundo que en su mayoría pasará desapercibido. Esto provoca el desinterés por las grandes catástrofes ambientales, como si se tratara de una narrativa ficcional de la que cualquiera se halla muy lejos. Solo una realidad que resulta incómoda puede ser repensada y no antes, cuando es complaciente. Nos situaremos como víctima de un esteticismo originario que no solo nos hace alejarnos del mundo, sino que nos hace desconocer al otro y a la otra que cohabitan a nuestro lado. Es como si se habitara el mismo espacio, pero en dimensiones distintas. El lamento es un lenguaje que nos resulta lejano. Es uno de los gestos esenciales comunicables dentro de nuestro aparato sensible, por lo que al no ser transmitido se evidencia el detrimento estético en el que habita gran parte de la población occidentalizada. Esta es otra de las formas de colonización de la sensibilidad que provoca la falta de empatía. Los sujetos han sido teledirigidos para conmoverse ante los sucesos más triviales, paradójicamente, mientras transitan el sendero de la muerte,
del hambre y en general del padecimiento. Es la cercanía con el otro y con la otra que se vuelve más difícil de percibir, porque hay un sesgo en la mirada que persigue las luces neón y la espectacularidad de la publicidad al transitar por las calles, mientras que la persona que pide dinero en las mismas o se lamenta por su dolorosa condición, ya hace parte del paisaje solamente. Forma parte del reino de la exterioridad, que lo hace automáticamente invisible. En muchas de las ocasiones ni siquiera se escucha su terrible y desgarrador lamento, que busca con desesperación traducir su hambre y su dolor intestinos. Hasta aquí se hace manifiesto el problema de la sensibilidad relativas a un empobrecimiento sistemático por un sistema de sentires que prometen el acceso a las diferentes falacias que trazó una de las vías más fuertes de la estética en la modernidad, tales como el buen gusto, la alta cultura y el genio, que por definición son excluyentes de una mayoría en el mundo. Una cita de Mignolo, abro una cita de Mignolo: la estética y el arte fueron y continúan siendo instrumento institucional de la colonialidad. Hasta ahí Mignolo. Así que adelanto un poco. Y bueno, sinestésica, hacia la destrucción del fetichismo de la anestésica. Si antes he utilizado una expresión poco usual en la terminología común dentro de las reflexiones estéticas académicas para referirme a la construcción de una categoría negativa de la sensibilidad, es decir, la anestésica, conviene pensar en una contrapartida conceptual que refiera a la negación de la categoría negativa, de manera que busque el surgimiento de una sensibilidad aguda que nos proyecte a la crítica desde un giro estético. Se trata de una estética que tenga como facultad el deseo de la voluntad de la vida, que parta del principio material y por lo tanto permita al sujeto sensibilizarse ante la vida en general. Se trata ahora de la sinestesia, surgida del vocablo sinestesia, que comúnmente refiere a una cualidad que permite la complejización de los sentidos mediante su correlación. Sería algo así como una asociación mediante la cual, al excitar un sentido, se hace surgir de manera regular en otras personas impresiones en otros sentidos. Lo más habitual es que trate de impresiones visuales, sobre todo de colores vivos, provocadas por percepciones auditivas. Es a partir de la apertura sensible de dicho concepto que se piensa como útil para la superación del anterior. Si es cierto que el estadio anestésico coartaba las facultades estéticas en cuanto a la aestesis, poiesis y praxis del sujeto frente al mundo, la sinestesia buscará elevar las mencionadas cualidades. A partir de una sensibilidad más amplia es que se puede transformar también la capacidad creativa, que será el momento previo, tal como si se tratase de un proyecto en el que juega la imaginación. En este sentido, la creatividad ya no se leerá desde la expresión artística, aunque tampoco se descarta, como el elemento creativo más elevado de la cultura, sino que tendrán el espacio aquellas expresiones cotidianas y las supuestas expresiones menores, como las de los pueblos originarios, que han sido poco valoradas. Asimismo, se pretende ir más lejos respecto de las relaciones sociales y la experimentación de la naturaleza. La estética se halla dentro del horizonte de la vida, de tal manera que desde una sensibilidad profunda ante el mundo se piensa la posibilidad de un canal de salida práctico, a partir del que se pueda transformar la naturaleza en función de superar la devastación que el estadio anestésico ha provocado. Es en este momento que el otro y la otra me interpela desde su lamento y desde su mirada, provocando que me conmueva al asumirme como parte de él o de ella. Dice Dussel, la estética de la liberación es ante todo la interpretación de toda estética desde el criterio de la vida, vida como belleza, y de la muerte, en este caso muerte como fealdad. Para esto es preciso deconstruir los conceptos de belleza y fealdad
ya que de lo contrario no habría ninguna transformación del sistema anestésico de muerte. En este nivel, la estética se relaciona íntimamente con la política, pero ya no a su servicio, o mejor dicho, al servicio de unos cuantos, sino en función de pensar en los fundamentos políticos y éticos bajo los que se rige el mundo. Dussel menciona que ni el campo estético es mediación de lo político, ni lo político esencialmente determina lo estético. Está ahí Dussel. Es posible pensar en ambas como necesarias, en tanto que una sin la otra implicarían un ejercicio mínimamente legítimo. Esto quiere decir que la creación de normas sociales y las relaciones entre los seres humanos no surgen por la mera racionalidad, sino de sujetos específicos que se afirman desde una particularidad corporal, un sistema de creencias, un código cultural y deseos específicos. Si quien dirige al Estado no tiene una capacidad sensible de orden sinestésico, difícilmente deseará el bienestar de su pueblo. Si por el contrario, su sensibilidad se halla inscrita en el orden de la anestésica, entonces se puede intuir que su toma de decisiones en algún momento pueda ir incluso contra del pueblo mismo. Si fuera el caso de que nuestro dirigente tomara las mejores decisiones en favor de la vida, pero meramente como una tarea racional que no surge desde su sensibilidad y más bien actúa desde el deber ser, entonces se podría dudar de que siempre actúe en favor de la vida, ya que no hay un fundamento estético fuerte que lo mantenga en dicha postura. La estética que privilegia la vida, bioestética, debe ser también una estética obediencial, que es ya contraria a la necroestética al servicio del consumo. Desde el artista o cualquier tipo de creador que busque expresar la sensibilidad del pueblo, hasta el sujeto que en el cara a cara se responsabiliza por el otro y por la otra, por la hambrienta, por el hambriento, por la violentada y por el violentado, es decir, desde cualquier situación, no permitiría una acción injusta frente a sí, porque se solidariza al tener una fuerte carga sensible que lo acerca a ella o a él, proximidad. Hasta ahí el dirigente político que pone hasta el dirigente político que pone su sensibilidad al servicio de las otras y de los otros, se da cuenta del sufrimiento y la miseria de su pueblo, de tal manera que buscará gobernar obedeciendo con una perspectiva sinestésica, es decir, respetando la diversidad. Para llevar a cabo este tipo de gobierno es que siempre tiene que estar la otra y el otro frente a cada toma de decisiones. Es el pueblo que desde su goce o su padecimiento marcará la pauta para el camino de la política. La formación del político no solo debería de componerse del conocimiento ético, legal y político, sino igualmente importante de una formación estética que afirme en cada momento su posición en el mundo, como parte del mismo. Por ello, sería interesante afinar las capacidades proxémicas. La proxémica es una modalidad dramática al ser el gesto de alejarse o acercarse al otro. Por ello, tiene un carácter enérgico al ser un despliegue de una energía hostil, distante o amistosa, dice Katia Mandoki. Este es uno de los elementos imprescindibles para una sinestésica que tiene la función de percibir sensiblemente a la otra y al otro desde su complejidad y distinción. La misión de la sinestésica es principalmente descolonizadora, con lo que trataría de contestarse la pregunta que hace Zulma Palermo en sus disertaciones sobre una estética decolonial. Pregunta: ¿existe una posibilidad distinta para una estética que dé forma a una ética de la diferencia? En este trabajo la apuesta es responder que sí, principalmente dando un giro estético frente a la nula importancia que se le ha dado en el razonamiento común, es decir, que ese giro sugiera de manera radical y que se situaría como parte elemental de dicha ética y a su vez la ética resguardará el ejercicio creativo. Se piensa en esta posibilidad a partir de una sinestésica que tiene la intención de ser una estética potenciada. Se diferencia de las estéticas anteriores porque busca ampliar su discurso, ir más allá del arte y de las demás falacias modernas que restringirían la sensibilidad a unos cuantos, como si las cualidades de un espíritu noble solamente fueran capaces
de alcanzarlas quien tuviese una formación estética especializada, o bien que las cualidades creativas solo se desarrollaron en quienes crecieron en las cunas de la alta cultura. En todo caso, quien siguiera los imperativos del buen gusto para crear un objeto de contemplación no crearía exactamente, sino que reproduciría los cánones clásicos del arte, lo cual pondría en duda su cualidad ontológica como genio. Mientras que desde la expresión popular surge la diversidad en la creación, esto es, a partir de la distinción. Bueno, me queda muchísimo texto, pero mi tiempo ya se acabó. Así que bueno, esa era una especie de cierre de algunas anotaciones para que pudiéramos pensar el concepto de esteticidio, digamos, sobre todo en el arte, y digamos en general en la estética, pero en este caso de lo que yo iba a hablar era en el arte, pero digamos este texto que les compartí ha sido en cierta forma el fundamento de aquellas reflexiones. Así que bueno, les agradezco mucho haber aguantado estos 20 minutos y muchas gracias. Y bueno, aquí me quedo. Muchas gracias a ti, Alan. Pues ojalá podamos poder revisar completo el texto, ya sea el que nos presentas de la sinestética como posibilidad sensible de la vida, o el que tenías pensado presentar del esteticidio, que es importante lo que señalas, que están relacionados y que uno es el fundamento del otro, ¿no? A mí me pareció que tu reflexión es sumamente pertinente y incluso encontré muchas conexiones con la anterior. Parecería que uno es un texto teórico, otro es un texto más empírico, el de Juan y el de Isabel, pero creo que ahí hay muchas conexiones que podemos a lo mejor hacer una vez que lleguemos a la fase de las preguntas. Entonces, a ti, voy a introducir la presentación de Jorge Terrones, que nos acompañará con análisis del discurso visual del empleo de la esvástica en la revista de la Asociación Cultural Aguascalentense. Bueno, le dejo la palabra a Jorge. Buenas tardes. ¿Me podrían decir si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve bien. Sí. Ok. Vale. Bueno, comienzo. Buenas tardes. El objetivo de las siguientes líneas es presentar el avance de una investigación en proceso. La hipótesis de este estudio ha sido que, a pesar de la época y de lo pernicioso del signo, no hay manera de afirmar que el número 3 de la revista ACA, así como un texto contenido en esta, sean de filiación nazi. Discurso es una categoría retórica, semiótica, política, entre otras. Según sea el campo del conocimiento humano desde el cual se piensa el mundo, la categoría discurso adquiere una orientación. Por ejemplo, de acuerdo con Elena Beristain, un discurso lingüístico es, cito, el lenguaje puesto en acción, el proceso significante que se manifiesta mediante las unidades, relaciones y operaciones en que interviene la materia lingüística. Hasta ahí la cita. Desprendido de la interpretación que de discurso visual se hace en el libro Diccionario del Discurso Visual, he adaptado una definición para nuestros fines. Propongo entender discurso como un signo cargado de sentido, interpretable de acuerdo con el soporte que utiliza para su concreción, a saber, una película, una palabra, una imagen, entre otros, y discurso visual como un signo visual cargado de sentido. El análisis del discurso visual, en consecuencia, es el estudio de ello. De acuerdo con Theon Van Dyke y con Gabriel Chrisman, el análisis del discurso no es una metodología de estudio. Diríamos que es menos un molde que un instrumento. Dicho así, crear una propia metodología de estudio que persiga la definición que acabamos de ver me parece necesario. He considerado la siguiente estructura para revisar el objeto de estudio que en unos momentos compartiré. 1. Contextualizar el objeto de estudio en 3 partes, antes de su aparición, durante su aparición y después de su aparición. 2. Descripción del objeto de estudio y 3. Su interpretación. Como vemos, es una metodología cualitativa muy simple y que tal vez contemple elementos que aparecen en cualquier tipo de investigación, pero no me ha parecido prescindible enunciarla.
El objeto de estudio son dos signos de esta revista. Este es el primero y este es el segundo. Vayamos en orden. La Asociación Cultural Aguascalentense se fundó hace 70 años, concretamente el 21 de junio de 1951 y concluyó en 1956. Durante este periodo, los miembros de la asociación promovieron distintas actividades culturales. Organizaron concursos de poesía, fundaron una editorial, organizaron varias conferencias, pero fue su revista, conocida por las siglas de la asociación, ACA, la que tuvo mayor relevancia. Entre otras razones, porque es el piloto de Paralelo, revista y editorial que en otra ocasión, he referido como una segunda vanguardia mexicana, aparte del estridentismo. En el verano de 1952 apareció el primer número. En 1956, el último. En el lustro comprendido entre 1952 y 1956, ACA vio la luz en 5 ocasiones, a razón de una por año. Antes de centrar nuestra atención en el tercer número de 1954, motivo de nuestro encuentro, repasemos más datos contextuales con la intención de situar la revista en su época. Como podemos ver, ACA aparece en un mundo de posguerra. La Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945 y, un año después, los juicios de Nuremberg habían concluido. La esvástica tiene un antes y un después de dicho acto bélico. Cito unas palabras publicadas recientemente en el rescate merográfico de ACA. La etimología de la palabra prueba que no hay en ella el menor indicio de maldad. Rosa Sala Rose, en el Diccionario Crítico de Mitos y Símbolos del Nazismo, nos recuerda que en sánscrito significa gran fortuna. El conflicto con el uso de la esvástica comenzó con el ascenso al poder de Hitler en la Alemania nazi, debido a que su partido político se la apropió, al grado de que los vocablos esvástica y nazi parecen indisociables. Fernando Fernández Lerma, por ejemplo, ha escrito que la representación más antigua de la cruz gamada, cito, fue hallada en Ucrania y se estima su antigüedad en unos 12,000 años. Hasta ahí la cita. El mismo autor recuerda que en la India es un símbolo de buena suerte. En el recorrido histórico que presenta, menciona que la esvástica tiene un sentido distinto en función de sus giros. Cito, la sinistrógira representa la evolución cósmica, desde la unidad a lo complejo, y la dextrógira, por el contrario, representa el regreso a la divinidad. Hasta ahí la cita. Sin embargo, para nuestro propósito, la esvástica es tan potente que agrega, para nuestro tiempo, la esvástica es tan potente que, agrega el autor, incluso distorsionada, las asociaciones con el nazismo alemán son inevitables. Hasta ahí la cita. Pasemos al contexto de ACA. De 1952 a 1958, el país fue gobernado por Adolfo Ruiz Cortines. Aguascalientes, en ese periodo, tuvo 2 gobernadores. El primero fue Edmundo Gámez Orozco, quien debió de haber gobernado de 1950 a 1956, pero no alcanzó a concluir su mandato debido a su prematura muerte a mitad del sexenio. El segundo, de 1953 a 1956, fue Benito Palomino Dena. En estos personajes, la revolución fue algo más que una revuelta. Por ejemplo, en 1962, el Fondo de Cultura Económica publicó México, 50 años de revolución. En la introducción al capítulo sobre artes plásticas, el 59, correspondiente al 4º volumen, cuyo tema gira en torno a la cultura, Antonio Luna Arroyo escribió, cito, la revolución nos colocó en el mapa del mundo y nos dio seguridad de ser pueblo y hombres. Esa conquista del decoro amplió nuestro sentido de la libertad. Hasta ahí la cita. Traigo a cuento estas palabras como una pequeña muestra de la clase de vocabulario que se puede encontrar en los textos de los intelectuales de la época y porque Salvador Gallardo Dávalos, líder y editor de la revista, era afín a esas ideas. Por ejemplo, Saulo Martín del Campo, en 1959 dijo que la esencia de Gallardo Dávalos era la de ser revolucionario. Distintas connotaciones puede tener la palabra revolucionario, pero creo que podemos estar de acuerdo en que, por lo menos, nos remite a pensar en una persona con una agenda política. Por ello, no resulta extraña la tesitura de su revista, la de Gallardo, que es manifiesta en Discurso, primer texto de ACA. Cito,
La Asociación Cultural Aguascalentense, ACA, fiel a su propósito de estimular los valores de la provincia en las artes y las ciencias para ayudarlos en su desenvolvimiento, darlos a conocer y ponerlos en relación con el pueblo, ha querido hacer realidad la publicación de esta revista de cultura que ve la luz pública gracias a dos pilares: la constante producción de material cultural de los miembros de la asociación a través de sus cafés literarios, exposiciones, conciertos, etc., y el patrocinio económico del profesor Edmundo Gámez Orozco, gobernador del estado, hombre de cultura y promotor de todo esfuerzo encaminado a ese fin. Hasta ahí la cita. Ya dijimos quiénes gobernaban en la época México y Aguascalientes. Con todo, ACA tuvo menor contacto con la política nacional que con la local, cosa que es evidente en las palabras que acabamos de escuchar, puesto que pilar, culto y promotor son vocablos que se adhieren al gobernador en turno. No sabría dónde ubicar las coordenadas políticas de la revista, pero no se me ocurriría orientarla hacia la derecha. Ser de izquierda y ser de derecha admiten distintas interpretaciones. Lorenzo Meyer ha dicho lo siguiente, cito: "No hay una definición universalmente aceptada de derecha ni de izquierda. En cualquier caso, derecha se identifica con quien pone más obstáculos al cambio social, mayor acento en la obediencia y en las estructuras de autoridad y menos en la participación". Hasta ahí la cita. ACA, desde este punto de vista, no se puede situar de ese lado de los cuadrantes. He dicho lo anterior porque hay un par de signos en el número 3 de ACA que, a primera vista, no se corresponde con ello. Hablo de un símbolo que aparece 4 veces, dividido en 2 pares, la esvástica. La portadilla del número 3 de ACA puede dividirse en 3 fracciones. Las siglas, ACA, y el título, Revista de la Asociación Cultural Aguascalentense, figuran en la parte superior y en la parte media superior. Los datos contextuales, como el año de publicación, 1954, la ciudad de procedencia, Aguascalientes, el número de la revista, 3, y los responsables de la impresión de la revista, Talleres Gráficos del Estado, se muestran en la parte inferior. En medio está el par de esvásticas. La función de una portadilla es replicar la información más importante de la portada, pero, como vemos, en este caso los editores agregaron las cruces gamadas. Debido a que la publicación fue patrocinada por el gobierno del estado e impresa en los talleres gráficos del estado, podría pensarse que este número de ACA está vinculado con una agenda política de derecha, pero esto no es posible. Se publicó poesía, cuento y ensayo sobre Salvador Díaz Mirón, Miguel Hidalgo, entre otros. En la generalidad, el nazismo empleó la esvástica con 3 colores, blanco, negro y rojo, y con un giro de aproximadamente de 45 grados hacia la izquierda. En ACA no aparece nada de ello y digamos más. Hasta donde he podido revisar, en el nazismo no se usó de manera duplicada y en diagonal como en ACA. En cuanto al texto de Alfredo de Lara y Sachs, la contradicción es aún mayor. El texto del escritor hidrocálido se intitula Ezequiel A. Chávez, Apostolado y Símbolo. Desde el título es evidente que el símil entre un intelectual y una figura religiosa puede ser interpretado como una muestra del fanatismo del autor. Aun cuando esto fuera cierto, no tiene conexión con el nazismo. El ensayo abre con un epígrafe de Romain Rolland, quien fue un escritor perseguido por el nazismo. Dice: "Cada día nos esforzamos por alcanzar un poco más de verdad. Cuando lleguemos al término, juzgaréis lo que haya valido y valga nuestro esfuerzo". En su texto, Isaacs explica que las palabras del premio Nobel francés gustaban a Chávez, pues asegura que, antes de morir, tomó su libro, de dónde venimos y a dónde vamos, y al final transcribió la referida frase de Roland. O sea, tanto Chávez como Isaacs suscriben su contenido. Las cualidades que Isaacs resalta de Chávez tampoco generan, en este sentido, una sospecha. Veamos, dice: amante de la libertad, pronosticó sobre una democracia de hechos y de derechos, otra más amplia y más viable, la del espíritu, en la que solo animan conciencias receptoras y difusoras de valores, lejos de los distingos de raza, de clase, de nacionalidad o de credo. Hasta ahí las palabras de Isaacs.
Las ideas de Hitler en cuanto a raza, clase, nacionalidad y credo están ligadas a la definición de derecha que hemos referido y además son antitéticas con las referidas por Isaacs acerca de Chávez, por lo que no hay forma de afirmar a nivel textual que Isaacs suscribía al menos una parte de la ideología nazi, amén de las características que hemos mencionado acerca del color y el giro de la esvástica. Como muchos de los integrantes de ACA, Isaacs hizo carrera política, claramente identificada con el Partido Revolucionario Institucional. El periodo en que ejerció el cargo de senador fue de 1961 a 1964. 2 periodos antes, de 1955 a 1958, Aquiles Elorduy ocupó ese mismo puesto. Este detalle podría hacer pensar que pudo haber conocido a su antecesor y haber compartido sus ideas, pero tampoco se puede sostener esta hipótesis. Me refiero a que Elorduy fue un intelectual y político mexicano, oriundo de Aguascalientes, cuyas coordenadas de derecha o ultraderecha no son desconocidas. En repetidas ocasiones dejó prueba de su posición política. Por ejemplo, fue el fundador de la revista La Reacción. En la investigación hecha por Rafael Barajas, La raíz nazi del PAN, leemos unas palabras que Elorduy publicó en 1941. Dice: el triunfo de Alemania ha de significar la propagación de hábitos tan benéficos y de normas tan útiles. ¿Cómo no suspirar por el triunfo de una causa que puede influir en México para convertir a su pueblo apático, vicioso, holgazán, ignorante y degradado en pueblo trabajador, técnico, económico, culto? Considero necesario el mal del nazismo alemán para llegar a ser nación y después ser nación libre. Hasta ahí Elorduy. Ignoro si llegó a existir una amistad entre Lara Isaacs y Elorduy, pero tampoco he podido comprobarla. Tal vez Isaacs haya sido fanático del símbolo, no de su sentido, y por eso la usó. ¿O no? No lo sabemos y no es posible demostrar una u otra cosa. Los crímenes de lesa humanidad que cometió el nazismo al inicio de la década de los 50 eran de sobra conocidos, al menos para quien quería informarse. Gallardo despreciaba el fascismo, por lo que el símbolo no es coherente con su forma de pensar, pero es imposible dejar de verlo, dada su fuerza. A pesar de que el uso del signo, sobre todo uno tan poderoso, en un texto sin pretensión crítica, esté más cerca de la validación que de lo contrario, por parte de quien lo firma, no es posible señalar que la revista tuviera simpatía por el nazismo o que Isaacs fuera un aficionado a la estética nazi, por decirlo menos, o de la ideología, por decirlo más. Muchas conjeturas podemos hacer, pero aun cuando el puente entre una cosa y otra parezca vislumbrarse, se derrumba al no tener cimiento que lo crea. La prueba. Antes de terminar mi intervención, quiero decir que soy consciente de que otros lectores dirían que la hipótesis sostenida hasta ahora también puede ser usada desde otro flanco. Esto es, así como no se puede afirmar la afiliación nazi, tampoco se puede negar. Diría que, en todo caso, hay más argumentos para decir que el empleo de la esvástica fue un grave descuido por parte de los editores y nada más. Con esto concluyo. Gracias por su tiempo y paciencia. Muchas gracias, Jorge. Jorge Terrones, con esta también interesante y posiblemente polémica disertación, charla, que además me parece que es bueno, como algunos otros textos y investigaciones que estás haciendo, pues muy pionera, ¿no? En Aguascalientes, del pasado cultural literario de la ciudad, que hace mucha falta que se rescate y se comente y se estudie de manera seria. Bueno, pues ya con esta charla damos por terminada esta parte de la presentación de las ponencias, agradeciendo a quienes han participado, y me gustaría abrir
ya sea los micrófonos o el chat, o no sé si haya preguntas en el Facebook, en Facebook Live, para nuestros ponentes y la ponente. Ok, me dice Armando que aún no hay preguntas en el Facebook, pero me gustaría abrir las preguntas aquí, incluso si quieren participar con su micrófono abierto, hacemos un open mic y pueden hacer cualquier pregunta a nuestras participantes. Sí, por ahí una felicitación de Irlanda a la primera ponencia. Bueno, en lo que se animan a preguntar o a comentar, me gustaría a mí hacerles algunas preguntas. Bueno, en principio, para la mesa de Juan y de Isabel, con quienes además comparto, he compartido el aula, pues con respecto a bueno, sé que a partir de este texto, esta investigación que hicieron, se implementó un nuevo plan de estudios para la licenciatura en artes visuales. ¿Cuáles han sido los retos hasta ahora de implementar este nuevo plan de estudios? Y, y bueno, y además, ¿qué esperan lograr con él, no? Y claro, esa pregunta, con esa los invito a profundizar en cualquier cosa o cualquier aspecto que a lo mejor les haya faltado decir en su charla, y lo pueden ampliar si gustan. Bueno, a reserva de que ahorita Juan tome la palabra, a mí me gustaría señalar que, aparte de que la fundamentación, y creo que de eso puede hablar mucho mejor Juan que yo, trató de verdad de ser exhaustiva, y creo que eso es en parte su fortaleza. La idea es justamente también la apuesta que pretendemos hacer con ella, ¿no? Realmente pensamos que al ser una institución de educación superior de carácter público, la Universidad de las Artes tiene un compromiso social con la comunidad de Aguascalientes y con las estudiantes y los estudiantes que pudieran formar ya parte de su historia o sumarse a la misma en un futuro, que están ya también en el presente. Y pues sabemos que la apuesta no es sencilla porque independientemente de las pretensiones que nosotras pudiéramos tener, de los buenos deseos y bueno, las orientaciones que deseamos, digamos, que se reflejen en la revisión del plan de estudios, en las materias que evidentemente obedecieron a este estudio. Lo que sí sabemos también es que la tendencia estatal, la tendencia nacional y, bueno, podríamos decir prácticamente global, es a una visión o una versión muchísimo más, digamos, pragmática y, pues, capitalista de la educación, ¿no? Vista esta como un negocio en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, bueno, sin ser ingenuas, sin ser ingenuos o tratando de no serlo, sabemos que estamos insertos en este panorama, pero también pensamos que la educación artística a nivel profesional tiene herramientas que pueden de alguna manera hacer frente a ese panorama que evidentemente es el que alimenta la pobreza y las condiciones de precariedad, que son las mismas que padecen los artistas. Entonces, pues evidentemente no podíamos pasar por alto esto y volvernos parte, digamos, del problema, sino justamente tratar de tener claro el panorama y hacerle frente en la medida de nuestras posibilidades, que siempre también, y es fuerte decirlo, pues son precarias, ¿no? Porque pues pues digamos que las instituciones de educación superior y particularmente las de arte se enfrentan a un panorama económico y social bastante crítico. Sí, bueno, en coincidencia con el argumento que nos regala Isabel, pues el ejercicio de recuperación de esta información, digamos que de carácter cuantitativo, nos permite confrontar las realidades subjetivas, ¿no? O sea, o existenciales,
que ya se discutían y tienen muchos años discutiéndose en la comunidad a propósito de pues de la dignidad laboral, ¿no? De la situación contractual, de los ingresos. Son cosas que pues se hablan, ¿no? en la comunidad y que no habíamos confrontado. Entonces es como bien fuerte el ejercicio de la fundamentación porque nos confronta una realidad nacional, ¿no? E internacional. Esta nota que nos ofrece el texto de la UNESCO en relación a que las y los artistas se enfrentan al trabajo precario incluso antes de la puesta en práctica del término, pues hace mucha resonancia con las realidades de la comunidad. Eso por un lado, ¿no? Sobre todo en la primera parte de la propuesta del documento, pues es abundar un poquito en las cifras que explican las condiciones existenciales de quienes nos dedicamos a las artes. En términos, pues sí, económicos, pero también existenciales. Eso por un lado, pero donde hay un aliento, pues, en ese ahogo que existe en las cifras estadísticas, lo encontramos en el trazado. El trazado nos permitió recuperar la experiencia del 25% de nuestras egresadas y egresados y encontrar las estrategias que ya funcionan, o sea, que ya existen, pues. Entonces, no es que partamos de cero con unas buenas intenciones, sino más bien es observar lo que está pasando en la comunidad para reforzar esas estrategias que han permitido la proyección de estas trayectorias profesionales. Muchos sí en la trayectoria autoral, o sea, la participación de más del 80% de las egresadas y egresados en carreras autorales nos hablan de que es una estrategia que ha funcionado. Tan ha funcionado que visibiliza, es una estrategia de gestión, autogestión, promoción y autopromoción de nuestros egresos y pues el trabajo en colectivo con un 52%. El 52% de las trayectorias profesionales tienen participación colectiva. Y eso también vemos que habla de la formación de equipos de trabajo y redes de colaboración. Y un reconocimiento, digo, me gustó mucho la ponencia también de Alan, porque como comentaba Luis, nos regala esa resonancia teórica epistemológica de lo que se vive digamos, en la base, ¿no? En el trabajo de campo, como luego se habla de las y los artistas de a pie, ¿no? Que son estas estrategias que te confrontan, pues, en este panorama. También se presenta gris con lo que nos explica Alan de pues, la necroestética y el consumismo de entrada, ¿no? Que nos ofrece. Entonces vemos que estas estrategias apuntan a otro lugar y que funcionan. Y, bueno, como un dato curioso, la trayectoria educativa o docente fue menos amplia de lo que esperábamos. Esperábamos que hubiera mucha más participación educativa y es por allá del 56%, si no me equivoco, de las participaciones somos docentes. Entonces, ¿esto cómo impacta en los planes de estudio? Como comenta el cierre del documento, en el diseño de perfiles de ingreso y egreso, en los objetivos de la carrera y al haber sido revisado por los comités y se ofreció, digamos, este marco referencial, los programas de materia también, ¿cómo decirlo?, operacionalizan estas estrategias en términos educativos en aula, ¿no? Frente a grupo, en grupo, para poder ejecutar estas dinámicas. Entonces sí vemos que lo que pensábamos hace 10 años del arte es diferente a lo que pensamos hoy, porque además también tenemos ya más de 300 egresos en la licenciatura en artes visuales. Y antes era más bien, no sé, a lo mejor me equivoqué al decirlo así, pero era más bien como una especie de sueño, porque no había una referencia en egresos, no había un espejo, pues el devenir era muy incierto y ahora tenemos 300 personas egresadas que pueden compartir esas estrategias que ya utilizan de hecho hoy, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales podría decir que sí suda uno cuando lee las cifras
pero hay un aliento ahí en las estrategias de profesionalización de las y los egresados. Gracias, Juan. Y gracias, Isabel. De todas maneras, si alguien resuena con esos planteamientos y quiere ampliarlos, comentarlos, adelante. Y bueno, también siguiendo con la ponencia de Alan, yo lo que te quería comentar y preguntar es que, bueno, varias cosas igual a mí me resonaron, varios conceptos. En general, me causó mucha curiosidad desde que mencionaste la sinestesia y la sinestética, en contraposición a la anestética o anestética, y que esta se relaciona con la necroestética, con el consumo, con el consumismo, con cómo vivimos a veces el arte, o casi siempre el arte, a lo mejor a nivel de las industrias culturales y creativas, convencionales, más comerciales, y y bueno, y además los términos que usas y desde el marco teórico epistemológico del que partes, ¿no? De Enrique Dussel, mencionas a Katia Mandoki, a otros autores y autoras. Eh, y bueno, aparte de comentar eso, una pregunta a lo mejor un poquito para que, más que una pregunta de sí o no, una pregunta de sí, muy concreta, si a partir de eso puedes desarrollar un poquito más, porque a mí me llamó la atención cuando hablaste del orden sinestético o sinestésico, que opera a favor del pueblo, a favor de una nueva sensibilidad, a favor incluso de la solidaridad, y que incluso puede llegar a una nueva política, ¿no? Claro, hablabas a lo mejor una política a un nivel teórico, a nivel de la ética y la filosofía de la liberación, pero si es posible que eso llegue hasta cierto punto a una praxis, bueno, no solo una praxis, digamos, en el sentido filosófico, sino ya ponerse en práctica, y si hay algún gobierno que lo haya intentado, logrado, o se haya hecho en algún momento, o a lo mejor no en un gobierno como un estado, sino en comunidad o en alguna escuela, o cuáles son tus planteamientos a partir de esto, Alan. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Y bueno, sí es cierto. Yo la verdad dudé mucho de leer este documento porque de hecho, bueno, es un artículo que se publicó en este libro que se llama Para una estética de la liberación decolonial, donde se reunieron, digamos, algunos textos de colegas que están trabajando en función de la estética de la liberación o las teorías de la decolonialidad. Y bueno, por eso mismo vienen como trabalenguas, ¿no? Sinestésica, anestésica, necroestética y cosas así que parece más este ejercicio que a veces hacemos en la academia, ¿no? Como de poner palabras que suenen raras para vernos más interesantes. Pero bueno, en realidad el asunto es sí me siguen viendo, ¿verdad? Es que me apareció ahí un letrero raro. Entonces, bueno, pero la idea justamente es como, bueno, aquí ya tenemos como bien mencionas tú, un suelo contextual con la filosofía de la liberación. Bueno, ya no me di el tiempo para leer los términos, digamos, desmenuzados, justamente por el tiempo. Mi intención, básicamente, era originalmente, bueno, en esta ponencia original sobre ¿cómo se llama? Sobre el esteticidio, que es otro concepto de trabalenguas, justamente era analizar un poco las estrategias, por ejemplo, artísticas, sobre todo contemporáneas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en esta obra de la obra de arte invisible que se vendió, ¿no?
no sé cuántos miles de dólares, y que representaba un espacio, ¿no? Y, por ejemplo, ¿hasta dónde llega el fetichismo a ya no tener un objeto, por ejemplo, ¿no? En este sentido, o a tener un objeto absurdo, que el fetichismo más bien pasa a ser como una especie de estatus, ¿no? O sea, no es que no lo fuera antes, pero incluso va perdiendo, parece ser el objeto, ¿no? El plátano que también, ¿no? Se vendió como una obra para al final, pues no sé, ahí comérselo, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, justamente eso me hizo cuestionarme sobre obras que, bueno, yo había considerado. Me llamó mucho la atención lo que decía Jorge hace rato sobre, nunca vamos a saber cuál fue la intención de tal cosa, ¿no? Nunca vamos a saber cuál fue la intención. Incluso cuando a veces los mismos artistas las manifiestan, ¿no? Entonces, por ahí era hacer un juego entre, por ejemplo, la exposición de Ai Weiwei sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que, sus caras hechas con legos, ¿no? Este documental. Algo de Santiago Sierra, que era su última exposición, más bien su última obra, bueno, no sé si la penúltima, que es esta en donde va grabando a la gente empobrecida por el tema de la pandemia, yendo ahí en una fila enorme a pedir comida, ¿no? Entonces, bueno, esa obra fue vendida no tengo ahorita el dato porque lo tengo en mi texto, ¿no? No sé en cuántos millones, ¿no? No sé en cuántos miles de euros, bueno, ni siquiera recuerdo. Esto, digamos, que responde a una lógica del hambre, que es uno de mis temas de trabajo, juega en dos niveles, ¿no? Por ejemplo, bueno, que luego se complejizan, en un nivel de supuesta sensibilización, pero también podría ser en una especie como de mercantilización, ¿no? De fetichización, en este caso, del hambre, ¿no? O sea, poseer el hambre de la otra, el hambre del otro. Entonces, bueno, evidentemente esto iba a llevar bueno, lleva en el trabajo que ojalá mi computadora se salve, porque ahorita con la pandemia y todo esto, pues es nuestro medio de trabajo justamente, ¿no? Pero bueno, esa era más o menos mi intención. Y entonces, cuando yo decía que este texto es una especie de fundamento, es porque, bueno, primero traté de analizarlo anterior a la expresión artística, ¿no? Sino más bien a la sensibilidad cotidiana, a la sensibilidad cotidiana. Entonces, ¿dónde yo creería que, por ejemplo, ha habido una praxis donde haya un suelo estético que más o menos, por ejemplo, para materializar esto, yo creo que en Bolivia, por ejemplo, ¿no? El pueblo boliviano, que a partir del gobierno de Evo Morales, pues, digamos, surgió una suerte de sensibilización generalizada. Incluso hay una gran, digamos, poética de los pueblos aymaras, ¿no? Ahora que han tomado poder, digamos, allá en Bolivia, y se representa mucho en las películas, por ejemplo, de Juan Carlos Valdivia, donde hacen ahora cholets, que les llaman, ¿no? O sea, sus viviendas, digamos, de mal gusto, pero que ellos habitan cómodamente, ¿no? Entonces, esto de habitar, por ejemplo, poder entrar a la plaza pública, una cholita, poder entrar a la plaza pública, pues ya es, digamos, en el tema sensible, me parece a mí sensible y político, una praxis que tuvo lugar de ese lado, ¿no? Por otro lado está el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui, que digamos allá en Los Tambos, en Bolivia, lleva a cabo con comunidades de jóvenes en los que, por ejemplo, busca sensibilizar respecto a esta situación. Por ejemplo, hablando de la academia, pues ella decidió renunciar incluso, ¿no? Digamos, a su plaza, siendo pues una maestra, una
profesora emérita, ¿no? Entonces decide renunciar y pensar que incluso el tema de la lectura era colonialista, ¿no? Por el asunto idiomático, por el asunto del acceso a la lectura, por ejemplo. Entonces empieza a hacer esta sociología de la imagen para formar a la gente por medio de la imagen y, bueno, tener estos espacios para hacer, digamos, una especie de arte que no sea regulado por el aparato, ¿no? Por el aparato regulador. Entonces, es demasiado amplio, ¿no? Pero bueno, mi intención era esta, ¿no? Como ver hasta dónde, por ejemplo, el arte contemporáneo, quizá más contestatario o más aparentemente contestatario, sigue cumpliendo con ciertos parámetros, quizá museográficos, quizá mercantiles, quizá de comisariados, o sea, de todo este engranaje que ya se hizo, que incluso Canclini comenta en alguno de sus textos sobre estas carreras que ahora han florecido mucho en Estados Unidos, ¿no? Como administración del arte, por ejemplo, ¿no? El administrador del arte es el que consigue los hoteles para cuando en las bienales llegan los artistas y la comida y todo esto, o sea, como una especie de también marketing, ¿no? Digamos, artístico en ese sentido, y que, digamos, es parte que en su existencia, digamos, no contradiría directamente, sino más bien en la potencia que tiene, digamos, esta aparición, ¿no? De actores, digamos, en el mundo del arte. Pero bueno, me quedo bastante agradecido por tu pregunta, ¿no? Pero quizá muy flojo en muchos, digamos, argumentos. Sin embargo, bueno, más o menos esa era mi intención, ¿no? Con esa reflexión. Muchas gracias. A ti, Alan, también agradezco mucho la respuesta y además cómo la fuiste llevando a varios terrenos y además nos fuiste empapando un poquito más de esos aspectos que querías mostrarnos en tu ponencia originalmente. Rápidamente, bueno, ya no tenemos tanto tiempo, unos 10 minutos, pero sí me gustaría, bueno, también preguntarle a Jorge y seguramente después les haremos más preguntas a todas, todos, pero por el momento, bueno, sé que a lo mejor tu trabajo, Jorge, está en construcción, o hay a lo mejor muchas cosas que aún documentalmente se pueden ampliar para tener una respuesta a lo mejor más certera, pero aún así tal vez estas conclusiones que ahora tienes me parecen sumamente interesantes. Y la pregunta, bueno, a donde quería más o menos conducirla, es que más o menos en esas épocas, no sé si lo tenía registrado, tal vez sí, se publica este libro de Salvador Borrego en el 53, el de Derrota Mundial, que fue incluso, bueno, se medio publica o lo escribe en esa época y se publica hasta después en los 70s. Pero bueno, Salvador Borrego pues es un ideólogo de derecha muy prominente en México y además él fue bueno, ese libro fue censurado, o tuvo una edición baja debido a esta presión después política en contra de, justamente después de la derrota de Alemania nazi, pues y la caída de toda esta ideología, aunque bueno, digamos en las sombras o en la oscuridad seguía permeando el nazismo, ¿no? Bueno, así lo podemos decir. Bueno, te digo, en el 53 y además no lejos del oficialismo, porque el prólogo de este texto lo escribió José Vasconcelos, quien habla elogiosamente del texto, así como de Salvador Borrego. Y pues sabemos la cercanía de Vasconcelos con el poder, además de que no es ningún secreto que Vasconcelos estaba a favor, ¿no? O veía con buenos ojos cuando estaba, me imagino que la República de Weimar, el surgiente nazismo, ¿no? Porque bueno, no había ocurrido el Holocausto
y bueno, pero no sé si haya o pueda haber una relación, o simplemente son elementos simplemente en el contexto, pero bueno, igual me parece que a lo mejor son difíciles de conectar. No sé tú qué opinas al respecto. Bueno, primero, muchas gracias por esa referencia, la cual desconocía, pero la voy a revisar. La que sí había revisado es la de la publicación Timón de Vasconcelos, pero desconocía a este otro autor y a su libro y lo que le había pasado. Sí, con seguridad habrá otras publicaciones que se me escaparon, pero sí pretendo ensanchar este estudio, porque por otra parte, también, digo, por tiempo, ¿no? Quise introducir algunas otras obras, por ejemplo, la de Orozco en el 37, el Hidalgo de Orozco, que está en el Palacio de Gobierno de Jalisco, en Guadalajara. En una parte del mural está el empleo de la esvástica, pero ahí su fin es una clarísima crítica. Aparte está en una sección completamente oscura, mientras que el Hidalgo pues se levanta en llamas y tiene luces y colores vivos, etcétera, ¿no? De modo que en México ya había artistas u otros intelectuales que habían usado este símbolo, pero con una intención crítica. Acá, al menos hasta donde llevo, me parece que su empleo es acrítico. Sí, bueno, así parece, ¿no? Además, como dices, que está en la portadilla y que luego está en la introducción de este artículo. Y bueno, rápidamente antes de cerrar, pregunta, Alison Fernández, en el chat pueden ver la pregunta, si no la leo bien. Y esa me parece que iba para Alan, quien al final, en su comentario logra incluso, me parece, responderla. Pero me gustaría abrirla para quien quiera comentar. Dice, buenas tardes, yo quisiera saber si el artista, como ser desobediente, pero que obedece a la estética dominante en el arte actual, sería considerado como un desobediente. Ahí parece un poquito una contradicción, ¿no? Pero me parece que se logra entender, ¿no? Como ese artista que a lo mejor es contestatario, pero sigue las tendencias, ¿no? O se sitúa dentro de las tendencias a lo mejor del arte, este, eh, ya sea contemporáneo o del mercado del arte, etcétera, sí podría considerarse como desobediente o no. ¿Qué dirían? ¿O qué le contestarían a Alison a partir de esa pregunta? Juan, si quieres. Pues es para Alan, pero sí me interesa la controversia, está chida. Pues es que justo es eso, ¿no? Como a qué desobedecemos. Si desobedecemos a la opresión, a la explotación, o sea, ¿cómo se desobedecen a los bajos ingresos, por ejemplo, ¿no? O cómo desobedecemos a la falta de dignidad. O sea, son preguntas que también nosotros nos estamos haciendo acá desde la práctica, ¿no? Por eso está chido como que se abra, cómo desobedecemos a los fascismos sociales, ¿no? También como haciendo línea con los planteamientos de Jorge. O sea, este tema de la desobediencia, pues justo es una estrategia como bien importante que discutamos para imaginar esas estrategias de acción colectiva, ¿no? No sé, Alan, ¿tú cómo lo estás pensando? Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, sobre todo en aquella disputa como entre los cineastas latinoamericanos, de la, de la militancia política, ¿no? Del cine militante. Eh, por un lado pensaba en el gran trabajo de la estética del hambre de Glauber Rocha, que justo por ahí como que su intención era
casi hacer un trabajo regañón, ¿no? Para las clases dominantes, justamente. O sea, él, mucho de lo que se le tachaba era que su cine no iba a ser visto justamente por los oprimidos, ¿no? O sea, una persona con hambre no va a ir a ver una película de Glauber Rocha, y si en todo caso la viera, quizá el hecho de que le gustara o la entendiera, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí, en los temas de congruencia, que me parece todavía, pues evidentemente no han pasado de moda, porque no estamos en un ámbito de la moda, justamente, ¿no? Creo que como tal, se complica la cosa, se complejiza en función de a quién va dirigido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de arte, ¿a quién va dirigido? O sea, por ejemplo, la cuestión museística en América Latina, por ahí de los años 60, 70, ¿no? Que se abrían los museos para el público en general, los domingos de museo y qué sé yo, allá en Brasil, pues hablan un poco como de esta lógica, ¿no? Que quiere ir más allá de esta crítica. Pero lo otro es también esta confusión, ¿no? Sobre que el artista pues tenga posibilidad de sobrevivir también, ¿no? Que gane, hasta dónde su trabajo es remunerado con justicia, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde se hace una parte del aparato neoliberal, un engranaje del aparato neoliberal. Entonces, pienso, para ser más concreto con la pregunta, porque como dice Juan, sería bastante amplio y estaría riquísimo para el debate. ¿Hasta dónde, por ejemplo, un arte contestatario que es incongruente con la acción del artista, por ejemplo, ya digamos, en su ejercicio, no en su ejercicio, sino en su mercantilización de la obra, por decirlo así, ¿no? ¿Hasta dónde, si vemos una expresión contestataria y crea conciencia en otra persona, eso cumple como un arte desobediente? Pues podría ser paralelizarlo con el ejercicio del intelectual orgánico, ¿no? De Gramsci. O sea, podría ser en este caso como bueno, si al espectador realmente lo hizo participante en lugar de dejarlo como espectador, según la estética de Sánchez Vázquez, la estética de la participación, quizá convino para un fin desobediente, ¿no? Creo que mucho de lo que estamos acá leyendo y acá discurseando tiene que ver con incluso materiales que no hemos cuestionado a los autores, ¿no? Incluso que estamos leyendo a veces y que son bastante incongruentes. Por ejemplo, el caso de Walter Miñolo, ¿no? Que justamente por eso se separa de ellos esta Silvia Rivera, ¿no? Como decir, bueno, hacen un arte de colonial, pero siguen teniendo la misma lógica museística, ¿no? ¿Hasta dónde eso funciona? Pero bueno, por ahí creo que, no sé si queda tiempo para que Jorge dijera algo, Isabel, no sé, pero bueno, no sé si dice más bolas o qué sé yo, es mi naturaleza. Me parece que está muy bien, está muy bien, y creo que justamente esta es una invitación a seguir reflexionando, y habría a lo mejor una mesa con esa temática más adelante y los invitaremos. Pero bueno, estamos con el tiempo encima, y entonces pues voy a ir cerrando la mesa, esperando que puedan acompañarnos en la que sigue, que es mesa de palabra, lengua y literatura, y también el día de mañana y el jueves, que seguimos con actividades en este segundo coloquio, arte, imagen y sonido. Así que muchas gracias, Alan, Isabel, Juan, y todas las personas que asistieron. Sí, abrazos. Gracias a todas y a todos. Gracias, Luis. A ustedes, hasta luego. Bye.